Listo. Entonces, obviamente, el movimiento circular es un caso particular de esto que nosotros acabamos de ver. Cuando nosotros hablábamos del movimiento angular, era un movimiento más general, ¿no es cierto? Yo les había puesto de ejemplo el movimiento de una mosca. Se estaba moviendo por esta trayectoria y miren cómo el radio de curvatura cambiaba siempre, pero en el caso del movimiento circular es mucho más sencillo porque siempre nuestra partícula va a estar dando vueltas y vueltas y vueltas a lo largo de esa circunferencia. El radio de curvatura es igual al radio de nuestra circunferencia. Y supongamos que nosotros tenemos una partícula que está en este punto. La posición de esta partícula estaría dada por este vector. Y acuérdense cómo nosotros habíamos definido el radio de curvatura. Era justo el vector que iba desde el centro de la trayectoria hacia donde estaba nuestra partícula. Entonces, nuestro radio de curvatura es simplemente la posición de nuestra partícula. Y obviamente, el módulo de nuestro radio de curvatura es el radio de esa circunferencia. Todo lo que nosotros vimos antes es súper válido para el movimiento circular. Todo lo que vimos de aceleración normal, de tangencial, de la velocidad, de cómo construíamos esos ejes, todo sigue siendo válido, ¿no es cierto? Solo que aquí van a aparecer otras relaciones que no aparecían antes, precisamente por el tipo de trayectoria que nosotros tenemos. Fíjense en este pedazo de aquí, es como un pedazo de pizza. Yo le voy a sacar aparte y vamos a analizar una relación que es súper útil, súper importante entre nuestro arco de trayectoria y el radio. Si nosotros le llamamos, por ejemplo, S a este arco de trayectoria, acuérdense, S era la trayectoria, ¿no es cierto? Le vamos a llamar S a este arco de trayectoria. Como ustedes pueden ver, este arco está dentro siempre de estos radios. Entonces, esta es la relación entre ese arco S y ese ángulo teta. S es igual a R por teta, si es que teta está en radianes. Y miren, nosotros podemos derivarle. Entonces la derivada de S sería igual a R por la derivada de teta. Y si quieren, le podemos volver a derivar. La segunda derivada de S es igual a R por la segunda derivada de teta. Y aquí va a aparecer una relación que en realidad ustedes sí seguramente utilizaron en movimiento circular el semestre anterior. ¿A qué era igual ese punto? La rapidez. Exacto, ¿no es cierto? La derivada de S era la rapidez. ¿Y la derivada de teta? Velocidad angular. Exacto. La derivada de la posición angular era la velocidad angular. ¿A qué era igual la segunda derivada de S? Es la aceleración tangencial. ¿Y la segunda derivada de teta? La aceleración angular. Que era otra de las relaciones que ustedes habían visto. Es un caso particular cuando el radio de curvatura es el radio de la circunferencia, cuando tenemos un movimiento circular. Aparecen estas relaciones entre la velocidad angular, la aceleración tangencial, la aceleración angular. Y para el caso de la aceleración normal va a pasar algo parecido. Nosotros ayer habíamos visto que la aceleración normal era la rapidez al cuadrado sobre el radio de curvatura. Ahora el radio de curvatura es el radio de nuestra circunferencia. Si quieren podemos utilizar esta expresión que está aquí, como la velocidad es igual a R por W. Al final esto se nos puede simplificar y nos quedaría R por W al cuadrado, que es otra de las ecuaciones que seguramente ustedes han de haber visto. Entonces hagamos un ejercicio. Dice lo siguiente, miren, tenemos un cuerpo que está inicialmente en reposo y que es acelerado en una trayectoria circular de radio 1.3 y se mueve con esta aceleración angular. Esta es la aceleración que nos están diciendo. 48t más 16 y fíjense, esto está en radianes sobre segundo al cuadrado. Además nos dicen, miren, que pero cuando el tiempo es igual a cero, teta es igual a cero, es decir, miren, la partícula parte de aquí, acuérdense, teta era la posición angular, si teta vale cero,
significa que parte de este punto de aquí. Y también que la velocidad angular es igual a 0. Nos preguntan cuánto vale la posición angular y la velocidad angular en función del tiempo. Y después nosotros vamos a calcular, en cambio, la magnitud de las componentes tangencial y normal de la aceleración. Y aquí vamos a volver un poco a lo que nosotros vimos en la clase anterior, cuando nosotros hablábamos de el movimiento angular de un segmento de recta. Les hago acuerdo, nosotros definimos la posición angular, la velocidad angular era simplemente la derivada de la posición, la aceleración angular es la derivada de la velocidad angular. Yo les había dicho que esta relación de aquí es súper análoga, súper parecido a la relación que nosotros habíamos visto antes. Y les había dicho esto también, fíjense chicos. Si a nosotros nos dan o si nosotros conocemos, por ejemplo, la posición angular para cualquier tiempo, si nosotros le derivamos, encontraríamos la velocidad angular. Y si nosotros le volvemos a derivar, lo que nosotros encontraríamos sería la aceleración angular en función del tiempo. Y lo mismo al revés. Si nosotros conocemos la aceleración angular, ¿cómo encontramos la velocidad angular? Nosotros le integramos y encontramos la velocidad angular. ¿Cómo encontramos la posición angular? Tomamos esa velocidad y le integramos y encontramos la posición angular. ¿Están de acuerdo? Es exactamente lo mismo que nosotros hacíamos antes. ¿Sí? Y de eso se trata este problema. A nosotros nos dan la aceleración angular y nos están pidiendo calcular la velocidad angular y la posición angular. ¿De dónde tenemos que partir? De forma análoga a lo que nosotros hacíamos antes, miren, de estas dos ecuaciones, de que la aceleración angular es la derivada de la velocidad. Nosotros vamos a integrar esto y vamos a encontrar la velocidad. Y después de que la velocidad es igual a la derivada de la posición, vamos a reemplazar esa velocidad aquí, le vamos a integrar y vamos a encontrar teta. Entonces vamos a integrar esta ecuación a ambos lados con respecto al tiempo. Aquí vamos a reemplazar nuestra aceleración angular, que era la de acá arriba, que nos daban de dato. Y aquí nosotros vamos a integrar la derivada de la velocidad entre nuestros límites que serían entre 0 y t. Entonces acuérdense que yo ya les había dado permiso para que, por ejemplo, en las pruebas, ustedes en este integral de la derecha puedan poner directamente esto, miren, w de t menos w de 0. Y además, la velocidad angular al tiempo 0 vale 0. Y solamente tenemos que integrar esto que está en la izquierda. 40t al cubo. 120t al cubo sobre 3, que es 40t al cubo. Exacto. ¿Ah? Menos 24t cuadrado. Exacto. 48t al cuadrado sobre 2, que es 24t al cuadrado. Y más 16t. Listo. Y esta ya es nuestra velocidad angular. ¿Cuáles eran las unidades de la velocidad angular? Radianes sobre segundo. Esta sería mi velocidad angular. Esto vamos a integrar entre 0 y t. Y al otro lado tendríamos la integral de teta punto de t dt. Otra vez, aquí yo ya les di permiso para que ustedes directamente aquí puedan reemplazar teta de t menos teta en 0, pero teta en 0 nos habían dicho de dato que era 0. Y básicamente tenemos que resolver la integral de la izquierda. Una cosa que me olvidaba, chicos. En este punto, acuérdense que ustedes tienen que evaluar todos estos términos entre 0 y t. Y en este caso les queda lo mismo. En este caso. Pero en general no es tanto así. Ayúdame integrando esto de aquí, por favor. A ver, sería 10t a la cuarta. ¿Listo? Menos, 40t a la cuarta sobre 4 es 10t a la cuarta. Ajá. menos 8t al cubo. Exacto. 24t al cubo sobre 3 es 8t al cubo. ¿Listo? Y más 8t al cuadrado. Exacto. 16t al cuadrado sobre 2 es 8t al cuadrado. Y ya, esa es nuestra posición angular. Que lo voy a poner ordenadito en este cuadrado de acá. ¿Sí? Y que obviamente va a estar en radianes. ¿Ya?
La posición angular en función del tiempo sería 10t a la cuarta menos 8t al cubo más 8t al cuadrado radianes. Ahora, además el problema nos pide esto, miren, la magnitud, o sea, simplemente el módulo de la componente tangencial y normal de la aceleración. La aceleración normal sigue siendo igual a la rapidez al cuadrado sobre el radio. El problema es que nosotros no tenemos la rapidez, nosotros tenemos la velocidad angular, pero arriba nosotros vimos que en realidad esa velocidad era igual a W por R. Entonces tendríamos W por R al cuadrado dividido para el radio. Y esto es igual a W al cuadrado, que ya tenemos, por el radio, que es un dato. El radio es 1,3 y W sería esto de aquí, elevado al cuadrado. Fíjense en la respuesta del problema, chicos. En la respuesta del problema le dejé expresado justo así como yo le dejé ahorita. ¿Qué unidades tiene la aceleración? Metros sobre segundo al cuadrado. Ahí está, la componente normal de la aceleración. ¿Cómo calcularíamos la aceleración tangencial? El radio por la aceleración angular. Exacto. La compañera se acordó de esta expresión, miren. Aquí está clarito. ¿Qué es igual la aceleración tangencial? El radio por la aceleración angular. La aceleración angular ya nos daban de dato. ¿Cuánto valía el radio? Era 1,3. ¿Cuánto valía alfa? Esto que nos dieron de dato. Y esa sería nuestra respuesta. Esto estaría en metros sobre segundo al cuadrado. Eso sería todo, chicos.